bendiga grandemente. Ha sido un hermoso día, una hermosa mañana y una hermosa tarde, calurosa, pero excelente. Quiero saludarlos, espero de que todos estén bien, que hayan hecho lo que tenían que hacer. Y este tiempo lo vamos a dedicar para presentar la palabra del Señor. Vamos a dar unos minutos, si hay algún hermano que se quiera conectar. Quiero decirles de que el domingo pasado se me olvidó compartirles que todos los domingos a las 3 de la tarde estaremos presentando un mensaje de la palabra de Dios. Con la ayuda del Señor todos los domingos. No vamos a estancarnos, no vamos a quedarnos y vamos a seguir adelante. A las 3 de la tarde estaremos impartiendo la palabra del Señor. Bien, amados hermanos, vamos a iniciar en este momento. Vamos a ir a la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, versículos del 1 al 14. El tema del mensaje de esta tarde es, amados hermanos, la obediencia a la palabra profética activa el camino para su milagro. Se lo voy a repetir. El tema del mensaje es la obediencia a la palabra profética de Dios activa el camino para su milagro. Permítame parafrasearle un poquito acerca de la historia. La Biblia nos muestra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14, dice que había un hombre. Este hombre se llamaba Naamán. Era un general valiente al extremo que tenía un problema. Era un hombre leproso. Hablar de la lepra en aquellos días era algo tremendo. Es como hablar del cáncer en nuestros tiempos. Este hombre tenía a su esposa y los sirios fueron a la tierra de Israel y trajeron a una joven como esclava. Se la dieron a la esposa de Naamán para que ella trabajara para ella. Esta joven escucha, se da cuenta del problema que estaba teniendo su señor. Ahora, la joven le comenta a la esposa de Naamán: si mi señor tan solo rogase al profeta, él la sanaría. Naamán va al rey sirio y le pide cartas. Le pide cartas de recomendación. Le deja saber lo que escuchó. Entonces, sucede que el rey le dice: ve, prepara el viaje y vete. Yo enviaré cartas para que el rey de Israel, cuando llegues, te sane. Naamán prepara su viaje con mudadas de ropa, oro, plata, y se va. Llega donde el rey de Israel. Cuando el rey de Israel recibe esas cartas, el hombre se rasga la ropa. Lo tomó como una afrenta, como un reto. Se indignó porque dice: ¿soy yo Dios para matar y dar la vida? ¿Cómo el rey asirio me manda a su siervo para que lo sane de la lepra?
llega a oídos del profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo dice: venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán va en busca de Eliseo. Se para enfrente de la casa donde Eliseo vivía. Más sin embargo, Eliseo no sale. Naamán espera, el general Naamán esperaba de que Eliseo o el profeta saliera a darle honores. Pero Eliseo no lo hace. Hubiera parecido como que Eliseo estaba viendo caso cerrado y no quería ser interrumpido. Cuando su siervo llega y le dice: ahí está el general Naamán. Él no le pone atención, solamente le dice: ve y dile que se sumerja en las aguas del Jordán 7 veces y será limpio. Ve usted. Entonces el general, enojado porque esperaba un recibimiento diferente, se enoja y empieza a argumentar y dice para sí: yo esperaba de que el profeta saliera, invocara a su Dios y con su mano tocara mis llagas y yo iba a ser sanado. Vengo de tan lejos para esto, que no hay 2 ríos más limpios en mi tierra, en Damasco, como para que yo venga hasta acá. Se enoja tanto que decide regresarse. ¿Qué sucede? Los siervos de Naamán le dicen: padre mío, si el profeta te hubiese pedido algo más grande, más difícil, ¿no lo harías? ¿Por qué no te metes a las aguas y vas a ser salvo? Vas a ser limpio. Tu sanidad va a ser real. Dice el versículo 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Vamos a detenernos ahí. Él entonces descendió. Aquí hay una gran verdad, hermanos y amigos. Si Naamán no hubiera obedecido la voz del profeta de Dios y se sumerge en las aguas, el milagro de la sanidad de Naamán no se hubiese realizado. ¿Qué quiero transmitirle con esto? Hermanos, hermanas, amigos, lo que quiero transmitirle, que deseo con todo mi corazón que quede en sus mentes y en su corazón atesorado, es que la obediencia a la palabra de Dios abre el camino para que usted reciba el milagro que esté esperando. La obediencia, amados hermanos, es algo tan importante, porque la obediencia con el milagro van de la mano. Van de la mano. Entonces, démonos cuenta que la obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, con quien diga, cuando Él diga y de la forma que Él diga. La obediencia no es una cualidad que adquirimos automáticamente cuando nos convertimos en creyentes. La obediencia a Dios es una actitud que debemos de ir aceptando paulatinamente. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Para muestra un botón, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, fue la primera escenografía donde se llevó a cabo la desobediencia a Dios. Cuando Dios le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol de la ciencia y de vida. De ese no comerás,
porque el día que comas, ciertamente morirás. Allí fue el inicio. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció, comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera, y de allí para acá la desobediencia se ha convertido en un pecado tradicional, en un pecado hereditario, porque día a día, como seres humanos, tendemos siempre a desobedecer la voluntad de Dios. Usted dirá que no es por fe el recibir el milagro. Sí, efectivamente, pero sin fe no hay obediencia. No puede haber fe, no puede haber fe si no hay obediencia. Amados hermanos, necesitamos aprender que la obediencia a Dios debe de ser lo primordial para nuestra vida. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dejado escritas en la palabra? ¿Cuántas cosas el Señor nos transmite a través de la lectura bíblica? Por eso la insistencia que necesitamos, debemos leer el contexto de la palabra, porque a través de la palabra de Dios, Dios va a expresar lo que piensa, lo que siente y lo que quiere de nosotros. La Biblia nos enseña que debemos de congregarnos, pero nosotros todo lo hacemos a medias. Nos congregamos a medias. Tenemos fidelidad a Dios a medias. Nos entregamos al Señor a medias. Oramos a medias. Todo lo hacemos a medias, amados hermanos. Y a medias ni los calcetines quedan bien. Es importante que nos demos cuenta cuando Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe activa nos hace obedecer. Y en la obediencia hacemos el propósito, cumplimos el propósito de Dios. La fe pasiva es la que nos dice: quédate tranquilo, no te preocupes, basta con que creíste en Cristo. No, debemos de obedecer, porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para con Dios. Hay una historia muy importante que me intrigó. Prediqué sobre ella hace 2 semanas, acerca de Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, vemos cuando Dios le dice a Elías: apártate y vete donde está querido. Escóndete entre las peñas. En el versículo 3. Pero el versículo 5 nos enfatiza y dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ve, si Elías no hubiese obedecido, el milagro no se hubiese realizado, hermano. Porque Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida. Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros, pero la desobediencia que hay para con Dios no le permite a Dios seguir con los propósitos que tiene. Por la fe, Abraham obedeció a Dios. Se fue de su casa y se fue sin rumbo fijo. Por la fe, Noé, cuando Dios le advierte de cosas que iban a suceder, que nunca habían sucedido, obedeció a Dios, hizo el arca conforme Dios se lo había estipulado. Todo va en un mismo sentir. La obediencia es importante. Así como los padres demandamos obediencia de nuestros hijos, así Dios demanda obediencia de cada uno de nosotros. Hay un milagro que usted ha pedido a Dios.
Pero para que se realice, tenemos que hacernos un examen hacia adentro. ¿En qué estamos fallándole a Dios? ¿Qué hemos hecho para que el milagro que he pedido se realice para beneficio de mi vida? No llega. En el libro de Lucas vemos cómo Jesús le dice a Pedro: Pedro, tira la red. Después de haber usado la barca el Señor para predicar, le dice: Pedro, moga para adentro. Era de mañana. Y le dice: tira la red. Y Pedro le dice: Señor, estamos cansados. Toda la noche hemos tratado de pescar, hemos trabajado y no hemos pescado nada. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, tira la red. La respuesta de Pedro fue: no hemos pescado nada. Toda una noche de trabajo, que es cuando los peces salen a la superficie. Pero en tu palabra, pero en tu palabra tiró la red. Y ha quedado como testimonio la pesca milagrosa. O sea, que estamos hablando y enfatizando esto, amados hermanos, para que no se nos olvide que la obediencia a la palabra profética de Dios activará el camino para que usted reciba el milagro que esté esperando. Sin obediencia no habrá milagro. Ese es el meollo del mensaje esta tarde. Ahora, hay una cosa. Dios nos insta a que nosotros amemos al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El vecino, mis parientes, el desconocido. Si amamos verdaderamente, vamos a obedecer y vamos a buscar estas personas para poder complementar un milagro en la vida de cada uno de ellos. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿para qué fue escrito el contexto de la palabra en cuanto a la obediencia? ¿Para los que son apacentados o para los apacentadores también? Le pregunto porque muchas veces se nos deja saber que esto es para nosotros, los que somos apacentados. ¿Pero qué? El apacentador. El obedecer, amados hermanos, es para todos. Es para todos. No es solamente para un grupito, es para todos, para los que son apacentados como para los que apacientan el rebaño, para todos es. Pero hoy en día, amados hermanos, hay apacentadores que se han olvidado obedecer la palabra de Dios. Se han olvidado de obedecer y cumplir con la responsabilidad que Dios les dio cuando fueron llamados al ministerio. Le estamos poniendo carga al pueblo que muchas veces no somos dignos ni de siquiera levantar con los 2 dedos. Están pidiendo milagros para sus vidas personales, para sus hijos descarriados. Están pidiendo milagros para las cosas que ellos quieren, que les interesan. Pero milagros no pueden suceder si no hay obediencia. Y para esto vamos a ver lo que dice el libro de Eclesiastés.
El libro de Eclesiastés, no se lo voy a parafrasear porque quiero que salga de aquí, de la palabra, el contexto, para que podamos entender y asimilar cuál es la responsabilidad. ¿En qué se basa la obediencia que se debe de tener para con Dios? Así ha dicho Jehová el Señor. Estoy en Ezequiel capítulo 34. ¡Ay de los pastores de Israel! Que se apacientan a sí mismos, que se encubren a sí mismos, que se tapan las sinvergüenzas a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Que no son los pastores responsables de cuidar las ovejas? Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Entre más leche le sacan a la pobre cabra o a la abeja, más quieren, hasta que dejan el poco de huesos abandonados. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Porque hay algunos, dije, apacentadores, asalariados, que solo les interesa ver cuánto hay en las arcas para cubrir los gastos de ellos. En esta pandemia, amados hermanos, en este periodo de tiempo donde nuestra fe está siendo probada, nuestra convicción está siendo probada, nuestra confianza está siendo probada, en este tiempo se está viendo y se ha visto cuántas ovejas se han dejado dispersadas, que se vayan donde ellas quieran, que coman donde ellas quieran. Lo que a mí me interesa es lo que hay en la bolsa. Mientras haya indoctos que lleven la masita para el perico, no importa lo demás. Y eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahí está la desobediencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. ¿Sabe por qué no hay quien pregunte por ellas? Porque se va a echar a perder el testimonio de estos holgazanes. Se va a echar a perder el testimonio. Jesús no nos enseñó eso. Dice la Biblia que Jesús entraba a las aldeas, compartía con la gente, veía a la gente, sanaba a las personas, las alentaba. Pero ahora en día nos refugiamos detrás de un púlpito y no queremos salir de las cuatro paredes de nuestra casa. O no, es que quiero guardar mi testimonio y las ovejas que se las lleve el diablo. Ese no es el trabajo para el cual nos escogió el Señor. Es desobediencia. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. En otras palabras, holgazanes, se les acabaron los mangos bajitos. Ahora para comer mangos maduros tienen que subirse al palo. La desobediencia a Dios tiene consecuencias. Ay de los pastores, Jeremías 23, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Por desobedientes, Dios les va a quitar las poquitas ovejas que tienen para que dejen
de surtirse, para que dejen de exprimirla, en lugar de cuidarla, de apacentarla, de animarla, de orientarla, de instruirlas. Esa es desobediencia. Piden milagros, pero los no van a hacer realidad porque no quieren hacer el trabajo para lo cual fueron llamados. ¿Por qué? Porque para que surja el milagro debe de haber obediencia a la palabra profética de Dios. En el libro de Juan leemos cómo fue invitado Jesús, los discípulos, a unas bodas. Resultó de que se les terminó el vino y la gente estaba preocupada. Los de la fiesta andaban preocupadísimos. ¿Saben por qué? Porque en la cultura, en aquellos tiempos, el que a usted lo invitaran a unas bodas y que después le salieran con que no había vino, era un afrentamiento, era un confrontamiento, era una, vamos a decir, malo recibimiento. Se consideraba un insulto el que usted llegara invitado a una boda y que le dijeran que no había más vino. Era lo peor, lo habían tratado mal. Entonces María, preocupada, conversa con Jesús. Y María le dice a los trabajadores: haced todo lo que os dijere. Jesús dio instrucciones: tráigame tantas tinajas, tantos cántaros, échenle agua hasta acá. Cuando ellos presentaron esa agua al que probaba el vino, la bebida, el agua se había convertido en vino. Surgió el milagro. ¿Por qué surgió el milagro? Por la obediencia de aquellos hombres. Cuando María le dice: haced todo lo que os dijere. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, tenemos la plena seguridad de que Dios va a responder por nosotros, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo, Dios lo va a dar, Dios lo va a hacer. Con esto termino. ¿Cuál es el milagro que usted ha estado esperando de parte de Dios? Porque asumo de que está esperando un milagro. ¿Es por su casa, sus hijos, su matrimonio, su salud? Permítame decirle esto: todo es posible si puede creer. Y si puede creer, también puede obedecer. Porque la obediencia a la palabra activará el camino para su milagro. ¿Está esperando un milagro? Viva en obediencia. Caminemos en obediencia. Sirvamos a Dios en obediencia, para que el milagro suceda. Cuando Juan y Pedro fueron intimidados, que los iban a meter a la cárcel si seguían hablando de Jesús, Pedro les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Les voy a confesar esto: yo desobedecí a Dios. Yo desobedecí a Dios. Porque Dios me ha dado el privilegio, la oportunidad de que le sea útil, que le sirva a través del mensaje, a través de la palabra. Pero yo me estanqué por unas semanas por no hacer sentir mal a las personas que criticaron de que qué estaba haciendo yo, que para qué hacía eso. Y el Señor en un día me pregunta y me dice: ¿en quién está escondida tu alma? Dime, ¿en quién está callada tu barca? Dime,
¿quién es el que te redimió? Dime, ¿quién es el que está presente en tus momentos buenos y malos? Dime, ¿en quién tienes que confiar? Dime, ¿en quién debes de depender? Yo le dije, en ti, Señor. Entonces, haz lo que tienes que hacer. Porque para eso te he enviado, para eso te llevé de donde vivías a este lugar, para que prediquen la palabra, para que des esperanza, para que aquellos que están paralíticos, aquellos que tienen anemia espiritual, se aparten y dejen el camino para que la palabra pueda entrar en el corazón de los necesitados. Para eso te envié. Y por eso digo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Que tengan una hermosa semana. Allí donde están, si puede, cierre sus ojitos, incline su rostro y vamos a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos permites hacer. Gracias por el mensaje de este día. Y te pido, oh Dios, que cada corazón que recibe este mensaje pueda encontrar la respuesta a sus necesidades mediante la obediencia hacia ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. La carne nos insta momento a momento a desobedecerte, pero ayúdanos, oh Dios, para que a través de tu Espíritu Santo alcancemos esa sensibilidad espiritual y podamos, oh Dios, humillarnos ante ti, entregarnos a ti. Ayúdanos, oh Dios, en el transcurso de esta semana, para que podamos, oh Dios, buscar el consejo de tu palabra, para que por medio de ella nos instruyas, nos hables, nos exhortes, nos edifiques y nos prepares, Señor. Padre, bendice a cada uno de los que se van a conectar o a los que van a escuchar este mensaje. Bendícenos, oh Dios, grandemente, pero ayúdanos a ser obedientes cada día, a decir como Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y que pasen muy buenas tardes.